Ok, vamos a empezar con una oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan nuestro cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de sabiduría, rogad por nosotros. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces continuamos con la segunda la plática del curso de apologética para debatir con los protestantes. Para las personas que no, que van entrando por primera vez, pues les platicamos que ya es el segundo curso que hacemos. Normalmente el maestro es el señor Rubén Carvajal, que es feligrés de nuestra iglesia, y él, pues él fue protestante, ¿no? Hace algunos años y por la gracia de Dios se convirtió al catolicismo. Entonces, pues estuvo muy activo en la vida anticatólica propiamente, ¿no? Porque no es nada más, los cristianos no son nomás personas que profesan una fe distinta a la católica, sino que activa y abiertamente tratan de destruir y de por lo menos minimizar a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, a raíz de su experiencia, pues él se ofreció a darnos estos cursos porque él pues tuvo que leer mucho para convencerse de su fe y poderse explicar a otros. Y pues sí, ha sido un curso realmente bastante edificante, bastante útil. Eh, ya terminamos el primer ciclo que duró casi 2 años, con breaks y momentos en que no había, ¿no? Y pues ya decidimos reiniciar otra vez el curso. Y ahora algunos de los que participamos en el primer curso, pues nos va a tocar dar algunos temas porque es la única manera de aplicarse a estudiar, ¿no? No es lo mismo estudiar para saber que estudiar para enseñar. Entonces, pues en esta ocasión me toca a mí dar este tema, que obviamente pues los protestantes solamente utilizan las escrituras, no utilizan ningún otro tipo de teología, la estudian, algunos sí tienen eh, teólogos mal formados, pero su base de todo es la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Y entonces tenemos que conocerlas. Uno, porque es nuestra obligación como católicos conocer la palabra de Dios. Y dos, porque si nosotros queremos rebatir con ellos con encíclicas, con catecismo, que es correcto, ¿no? Pero simplemente no van a escuchar o no lo van a validar. Ah, ok, entonces vamos a demostrarles con sus propias palabras, o bueno, con la palabra de Dios, que la manera en que ellos la interpretan es incorrecta. Es el fin de este curso, ¿no? De las Sagradas Escrituras se pueden decir amplitud de cosas, pero pues nos vamos a centrar en lo básico y en un poco de los protestantes. Entonces, tenemos las Sagradas Escrituras. A mí me gusta mucho esta imagen porque representa muy bien lo que es ¿cómo se dice? El ideario católico, ¿no? La Biblia y la tradición, pues el Santo Rosario es una de nuestras mayores armas y una de las más grandes tradiciones que tenemos. Entonces, pues, como siempre, tenemos que empezar, bueno, ¿y qué es las Sagradas Escrituras, ¿no? La definición, palabra o enseñanza de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo por aquellos a quienes Dios la reveló, ¿no? Entonces, la manera en que Dios nos ha enseñado su verdad en las mismas escrituras, en en la antigüedad, pues nos narra, nos enseña que Él hablaba directamente con sus elegidos y así una voz del cielo, ¿no? Que retumbaba un árbol ardiente, muchas manifestaciones en que Dios se comunicaba directamente con ellos. Y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya, bueno, después de que nuestro Señor Jesucristo sube al cielo,
ya no hay revelaciones tal cual públicas, ¿no? Para todo el pueblo elegido. Y entonces se hace por medio de la palabra. Entonces, las Sagradas Escrituras, pues el mismo nombre lo dice, son enseñanzas de Dios puestas por escrito, ¿no? Esta es la palabra clave aquí, es escrito, pero la palabra principal o más importante aún es inspiración, bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Jesucristo, bueno, Dios nuestro Señor más bien inspira a los hombres para que escriban sus palabras. Aquí, pues, esa imagen tenemos a Dios dando las tablas a Moisés, ¿no? Las tablas de los 10 mandamientos. Eh, Estas sagradas escrituras están compiladas a través de la historia de los años desde que Dios creó al hombre y después la dividieron en dos partes, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Esto lo menciono porque a veces son cosas que no sabemos, pues, ¿por qué se llama Testamento el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y pues, a lo mejor no pasa nada si no sabemos, ¿no? Pero entre más embebidos estemos de las palabras que utilizamos como católicos, pues más conscientes vamos a estar, ¿no? De lo que estamos rodeados, porque la verdad es impresionante todo lo que se puede saber y aprender, nomás, ni siquiera de estudiar la Biblia propiamente, sino estudiar sobre la Biblia. Y luego ya te metes directamente a la escritura y es un mundo que nos abre los ojos impresionantemente, ¿no? O al menos ese ha sido mi caso. Entonces, ¿qué es testamento? Significa alianza o pacto, ¿no? Ese es el, el, el pacto que Dios hizo con los hombres y la manera, pacto en los acuerdos, en decirles, yo soy tu creador, tú eres mi criatura, yo te amo y tú estás para servirme, ¿no? Y yo te quiero feliz y etcétera, etcétera, y todo lo que nos enseña Dios. Ese es el pacto, ¿no? Por eso cuando una persona fallece, deja un testamento, o sea, un pacto del acuerdo que hace con aquellos que sobreviven, ¿no? Este, el Antiguo Testamento, bueno, ambos testamentos, ¿no? Bien, pues son revelación de promesas que Dios hace en ellos y por las obligaciones que impone, es un verdadero pacto entre Dios y los hombres, ¿no? Dios inspira las escrituras y se sirvió de los hombres para plasmarlas. Eh, una, una objeción muy común es que es solo un libro, es un libro que escribió un nacionalista judío, dicen algunos. Es un libro que escribieron los que tenían buenos recuerdos de Cristo y quisieron, ¿cómo sabes que, que son verdad? Pues efectivamente, de ser un libro histórico nada más, de ser un cuento, vamos a llamarlo así como lo llaman los enemigos. Si fuera solo un cuento, pues no tendría ninguna trascendencia en la humanidad. Sin embargo, eh, la trascendencia de las Sagradas Escrituras, entre muchas otras cosas, ahorita no vamos a entrar en detalle de demostrar las Sagradas Escrituras. De hecho, les recomiendo mucho el capítulo de las Sagradas Escrituras en el libro de La religión demostrada. Ahí da una explicación amplia de cómo se demuestra que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Y si quieren, en base a ese libro, pueden irse a los estudios completos que obviamente la iglesia ha hecho durante toda su existencia sobre la divinidad de Cristo, ¿no? Ahorita vamos a partir de la base de que ya sabemos que son eh, inspiradas por Dios, ¿no? Entonces, cuando un escultor agarra un marro y un cincel y empieza a tallar una estatua, pues la gente no dice, ah, la estatua la hizo el marro del cincel, ¿no? Dice, la estatua la hizo el escultor y se valió de un marro y un cincel y cualquier otra herramienta que usen los escultores, ¿no? De la misma manera, Dios se sirve de los hombres como marro y cincel para plasmar su voluntad y el pacto que quiere hacer con nosotros. Entonces, eso es las Sagradas Escrituras. Se llaman Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué se llaman así? ¿O qué quiere decir? El Antiguo Testamento es la historia y tradición oral del pueblo escogido por Dios para la venida del Salvador. Esto es clave, ¿no? Todos son
miles de páginas y todo está resumido en la historia de la venida del Salvador, bueno, de la preparación de la venida del Salvador. Y ahorita, cuando hablemos del Nuevo Testamento, vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, obviamente, pues la misma historia sagrada nos dice que Dios creó al hombre, el hombre por soberbia desobedece a Dios y en esa desobediencia pues es desgraciado, ¿no? Queda fuera de la gracia de Cristo, es expulsado del paraíso y queda para siempre separado de Dios, ya no puede irse al cielo nunca. Entonces Dios en su misericordia les promete al hombre un Salvador y este Salvador va a venir de un pueblo elegido. Entonces, la historia de este pueblo elegido, de donde va a llegar quien va a ser el redentor de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, está plasmada en este Antiguo Testamento. Es por eso la historia de Adán y Eva es tan importante conocerla, porque no es nomás los primeros hombres, sino es toda la preparación que culmine en nosotros yendo a misa los domingos y recibiendo los sacramentos y haciendo obras de caridad y ayudando a los demás, etcétera. Todo está conectado, es una sola línea que nosotros a veces no vemos porque parece un cuento, como les gusta decirle a algunos, pero ahí está todo nuestro linaje, está plasmado desde el principio ahí, ¿no? Entonces, a partir de este relato, pues se da toda la historia de este pueblo judío. Como la misión del pueblo judío era mantener firme las verdades enseñadas por Dios hasta que llegara el Salvador para que se cumpliera la misión, pues entonces tuvo que haber un recuento muy preciso de los hechos, ¿no? Por eso aquí en la imagen les pongo un papiro con letras hebreas eh, representando el Antiguo Testamento como lo escribían ellos, ¿no? La verdad, quién sabe si ahí dice algo de la Biblia, pero pues es una imagen representativa nada más. Entonces, este libro, este antiguo pacto con el hombre, consta de 45 libros, son 21 históricos, 7 didácticos y 17 proféticos. Este punto es muy importante porque los protestantes lo atacan mucho, vamos a hablar de eso también. En los históricos, pues obviamente es la historia de Israel, ¿no? O más bien de sus más célebres personajes. Sería un poco complicado plasmar toda la historia de los miles de años del pueblo elegido, ¿no? Porque pues nuestro Señor Jesucristo, eh, el Salvador, llegó como estaba prometido, ¿no? Pero ¿cuándo? Pues cuando era su momento, no cuando ellos quisieran. En los humanos, pues, que somos tan débiles, años se nos hace un tiempo demasiado. Y si Dios va a darte lo que tú le pides en 50 años, se te hace injusto. Pero pues para Dios no hay tiempo. Y no es injusto porque Él es el dueño del tiempo. Si tú pides algo, pues se te va a dar cuando se te tiene que dar, ¿no? Entonces los hebreos esperaron durante miles de años, miles y miles, y no llegaba, entonces se desesperaban y se desvirtuaban y se alejaban de la palabra de Dios y entonces Dios les mandaba personajes que los hacían regresar y eres un estira y afloje, ¿no? Y es la historia de todos nosotros, no nada más del pueblo de Israel, porque así somos la humanidad. Entonces, esta historia queda plasmada para saber quién eran los elegidos, de dónde venían y para dónde iban. Y luego después, los libros didácticos, pues la enseñanza religiosa tal cual, ¿no? Las reglas, la moral, lo que es correcto, los mandamientos, lo que es prohibido, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues los 17 libros proféticos que anuncian la venida del Mesías, que dicen va a llegar este Señor, que nos va a salvar, va a llevar el elegido, va a llevar este, el Salvador. Y no solamente eso, sino que también Dios enviaba a los profetas para reprender a este pueblo que estaba alejándose y volviendo, alejándose y volviendo. Como les digo, igual que nosotros, desde que pecamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona y luego otra vez.
La historia de un individuo es la historia del pueblo de Israel y es la historia de la humanidad, ¿no? Y Dios tiene mucha misericordia. En el, en el podcast católico grabamos un tema sobre la Biblia con el padre Luis y esa era una de las preguntas, ¿no? La menciono ahorita porque no es parte de esta presentación, pero es muy interesante. Toda la gente dice que en este Antiguo Testamento eh, está el Dios bárbaro, sanguinario, ¿no? Malo, que mandaba a matar 23,000 personas porque habían sido infieles. Y, y, y nos decía el padre, pues Dios es el dueño de la vida, ¿no? Él puede llamar a quien él quisiera cuando él quiera, porque todos somos de él. Y también, pero también dice, pero también se les olvida a muchas personas que hay muchos ejemplos en que Dios se apiada de sus súbditos. Y nadie habla de eso y nadie los menciona, ¿no? Y así en nuestra vida, también Dios es más las veces que se apiada de nosotros que la que nos castiga, pero mala costumbre de nosotros de siempre señalar lo malo, ¿no? Ok, entonces en el Antiguo Testamento está toda la preparación de la venida del Salvador. Es fascinante todo lo que se puede aprender de ahí. Y al libro de Isaías, del profeta Isaías, le llaman el quinto evangelio porque ahí está, si tú lo lees, pues estás leyendo la historia de Cristo, ¿no? Es muy recomendable leer cosas como, pues, como el Génesis. Hay unas cosas difíciles de entender, no todo es así tan sencillo, pero si van a leer algo, lean la sabiduría, lean los salmos, lean el libro de Isaías. Y después tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Estos son 27 libros, 5 históricos, 21 doctrinales y uno profético, ¿no? Obviamente es mucho más pequeño, pero pues ya este es el pacto vigente, ¿no? Este es el Nuevo Testamento y es el que ya no va a haber otro, ya no va a haber un este testamento es el que está vigente hasta el fin de los tiempos, hasta que nuestro Señor regrese y nos lleve a todos a la gloria con su favor, ¿no? Y esperemos que así sea. Eh, este texto que está ahí está en griego, pues porque en ese tiempo de la Biblia, en los tiempos de Jesucristo, el griego era el idioma común, ¿no? Lo que es el inglés hoy. Si había muchas naciones, si había comerciantes, las personas hablaban griego, no tanto el latín. Entonces, pues los primeros escritos griegos, perdón, los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron hechos en arameo, la lengua de nuestro Señor y de sus discípulos de la zona, y después en griego por los nuevos discípulos que empezaron a llevarlo a otras naciones, ¿no? Son 5 libros que narran la historia del nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo la institución de su iglesia, de sus sacramentos y pues de todo lo que mandan, ¿no? Toda nuestra iglesia católica eh, está explicada, está fundamentada en esos libros históricos. Eh, los hechos de los apóstoles están muy interesantes. El 21 doctrinales, que son las epístolas, ¿no? Cartas a los romanos, cartas a los efesios, etcétera, etcétera. Pues es como la propia palabra dice, doctrina, ¿no? Comportamiento, reglamento, lo que Dios quiere de nosotros. Y una profecía nada más, bueno, que es larguísima, ¿no? Pero se llama Libro de las Revelaciones, su libro del Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol San Juan, que no solamente habla del fin del mundo, sino que también tiene muchas enseñanzas, ¿no? La iglesia toma muchas enseñanzas de ahí, pero pues su principal descripción es lo que va a pasar con la gloriosa venida o regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eh, es muy importante eh, saber estos detallitos. Y uno, por ejemplo, porque todos los domingos y en todas las misas, cuando hay misa, se leen eh, extractos de la Biblia. Entonces conocemos algunas historias, algunas epístolas, algunos evangelios, ya estamos muy familiarizados con ellos, pero hay otros que no los conocemos tanto. Los hechos de los apóstoles yo no los conocía hasta que yo pensaba que eran nomás los 4 evangelios y ya. Y no, es sumamente interesantes
bueno, no me gusta decir entretenido, ¿no? Pero sí realmente te sumerges en lo que es el inicio y doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a quien seguimos. Eh, aquí eh, está esta pregunta muy importante porque, bueno, lo que les decía al principio, si tienes a nacionalistas hebreos y a seguidores de Cristo, quien sea que hubiera sido por los tiempos allá de la Judea, etcétera, en los tiempos del Imperio Romano, eh, pues es una compilación muy variopinta de eventos y circunstancias y cosas. Mm, ¿Cómo puedes saber que eso es verdad? Eh, para alguien que va iniciando en las cuestiones, para alguien que se va iniciando en la fe, para alguien que tiene inquietud, pues lo puede tomar de dos maneras, ¿no? Puede tomar las Sagradas Escrituras y empezarlas a leer y entender o no entender, o inspirarse o no inspirarse, y creer, y tiene más mérito y creer en eso. Pero hay otros que no, que son más inquisitivos y quieren saber por qué. Y es válido, es totalmente válido, porque si esto no es la verdad y si Jesucristo no es Dios, pues entonces no se puede sostener en el tiempo como enseñanza eh, ni como doctrina, ni como manera de moralidad de los hombres, ¿no? Pero pues igual los remito también otra vez al libro este de la religión demostrada del Padre Hiller, en otro capítulo donde también se demuestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la evidencia ahí está, ¿no? Eh, entonces, si Jesucristo es Dios, pues todo lo que Él hizo obviamente es divino. Y una característica de Dios, pues es que es perfecto. Y una de las cosas que hizo y que está plasmada en este evangelio es la fundación de una iglesia, ¿no? Instituyó una iglesia y por lo tanto es una institución divina. Entonces, esta iglesia tiene el poder de Dios, o tiene la protección de Dios, su creador, de determinar y de guiar a las almas a la verdad, sin error. Si la iglesia católica no es la institución divina, entonces ya no sirve para nada. Y probablemente no hubiera durado ni 200 años ni 300 años, ¿no? Dicen, los imperios que duraron miles de años, el romano creo que duró mil y feria, no era el mismo, no era la doctrina del imperio del año cero al año 1000, no era la misma. Cambio, la doctrina sí es la misma. Obviamente hay cambios que se adaptan a los tiempos, pero en lo esencial, la doctrina de Cristo es la misma y la iglesia es la misma desde los primeros cristianos hasta los de hoy. Entonces, esta institución divina que tiene el poder es la única que tiene la autoridad de decir todos estos escritos de Lucas, eh, discípulo de Pablo, pues sí es de Pablo creo, y discípulo de nuestro Señor Jesucristo, o de Policarpo, etcétera, etcétera, todos los primeros cristianos, es inspiración divina. Hay muchos libros que eran muy piadosos, pero que la iglesia determinó que no eran inspiración divina. Hay incluso hasta un evangelio que se perdió. Obviamente que vamos a decir, entonces la Biblia está incompleta y no tenemos el mensaje completo de Dios. No, obviamente Dios lo permite para que entendamos que hay mucho más eh, que buscar, que hay mucho más que saber, para que no creamos que lo sabemos todo, ¿no? Eh, entonces esta iglesia, con su institución divina, con su representante también de institución divina, que es la sede apostólica, manda a un exégeta, a un erudito llamado Jerónimo, a recopilar todos los textos del griego, del arameo y del hebreo. Bueno, el hebreo le ayuda a alguien más, ¿no? Pero él pasa muchos años haciendo esto, no fue una obra de meses, ¿no? Se va a Judea, se va a Israel, se entrevista con rabinos, aprende el hebreo también, obviamente toma
los hebreos que no se convirtieron al cristianismo, pues siguieron manteniendo los escritos antiguos. Se habían corrompido ya en su moral, se habían corrompido en el espíritu de la ley, que es tan importante. Se le llama, no me gusta mucho decir a mi papá, pero mantenían los textos tal cual, pues. Entonces, San Jerónimo, pues también toma los textos para hacerlos parte de esa Biblia. Pero fíjate, estamos hablando del año 382 después de Cristo, casi 400 años después de nuestro Señor Jesucristo. Apenas está haciendo una compilación de todos los textos y para decir esto es doctrina, es inspirada por Dios, esto no es. San Jerónimo, pues después de ese amplio trabajo, eh, forma lo que se conoce como la Vulgata, ¿no? Que es la primera traducción del griego, que era el idioma que les decía, en el que se escribía casi todo, al latín, que ya era el idioma oficial de la iglesia. Entonces, esto es bien importante por dos cosas. Uno, para que entendamos que no todo estaba ya dicho, ¿no? Los protestantes les encanta decir que solo la Biblia y la Biblia es la única manera de salvarse y no existe nada más. Entonces, están condenando a todos los cristianos que vivieron durante 400 años sin haber tocado una Biblia a la condenación, pues. Existían las cartas, obviamente existían los escritos, pero eran documentos dispersos que no eran fáciles de, de distribuir, ¿no? En ese tiempo, la palabra de Dios llegaba casi exclusivamente oralmente. La carta, por decir un ejemplo, a los Efesios llegaba con los obispos de Éfeso, los obispos la leían, la enseñaban, y eso se lo pasaban a otros sacerdotes, pero no podían estar ni copiando ni haciendo, no existía nada de lo masivo, pues. Era la tradición oral, que parte de los escritos, ¿no? Y antes, el primer evangelio creo que se escribe como 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esos 40 años, ahí sí no había ningún texto de nada. Existía en el Antiguo Testamento que los judíos conocían muy bien, o al menos los judíos que eran apegados a su fe, pero los demás no. Los gentiles no conocían los textos de los hebreos. El Génesis y la historia del mundo y las profecías de nuestro Señor Jesucristo hasta mucho tiempo después, ya que la Iglesia Católica organizadamente estructura la enseñanza, pues ya se da a conocer así como nosotros la conocemos, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿no? Y a los protestantes les fascina este punto que más adelante en este curso, pues tenemos un bloque entero a desmentir el, el, la doctrina de la sola escritura, ¿no? Que solo la Biblia es suficiente y solo la Biblia salva. Esto no demerita la Sagrada Escritura, obviamente, pero pues no es el plan completo de Dios. Usan mucho esta palabrita, ¿no? Dios inspira las Sagradas Escrituras, pero no la hizo perspicua. Perspicua quiere decir que se explica sola, o que no tiene, que es claro. Si tú lees un texto y todos los puntos del texto son claros y no hay manera de confundirlos, se dice que es perspicua. Nuestro Señor Dios no hizo la Biblia perspicua, no la hizo para que todo el que la agarre entienda todo. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. ¿Pudo Jesucristo habernos enseñado sin Biblia? También. O pudo Dios, pues Dios puede hacer lo que quiera. Sin embargo, esta es la manera. ¿Quiere decir que la Biblia es imperfecta? No, porque es palabra divina. Está como tiene que estar, pero está hecha de tal manera, así como cuando uno quiere que Dios te hable directamente. Quiero que Dios me dé una señal y me mande un ángel del cielo que me diga que ya me porte bien. Si no, no sé qué tengo que hacer. Y ahí nos vamos a pasar la vida esperando la señal, ¿no? Si Dios no me manda una señal del cielo que me voy a confesar, no sé si sea el momento de confesar. Y tantos pretextos que ponemos. Entonces la Biblia no es perspicua. Tiene que haber una autoridad que determine, uno, qué es y qué no es inspirado por Dios, y dos, qué es lo que nuestro Señor específicamente nos quiso enseñar con esa doctrina. ¿Quién tiene ese poder? Pues la misma institución que Jesucristo fundó.
que es la Iglesia Católica, ¿no? Y que le da esa misma autoridad a su representante en la tierra, el vicario de Cristo. Todo está relacionado y todo es demostrable. Esa es una pintura que representa a San Jerónimo. Hay una muy diferente, donde lo ponen con el cráneo, ¿no? Que representa la muerte y de una manera muy asceta, pero esta me gustó mucho. Para nosotros, para los católicos, el Evangelio debe ser el libro de mayor estimación y estudio porque contienen los ejemplos del divino modelo y las enseñanzas del divino maestro. Tanto enseña Cristo por sus palabras como por sus obras. Así dice San Agustín, ¿no? Entonces, que la Biblia no sea el único medio de salvación, que la Biblia no sea perspicua, que no haya sido, ¿cuál es la palabra? Así, nítidamente dictada por Cristo a sus discípulos e impresa inmediatamente, o copiada o escrita inmediatamente, no la demerita, ni la hace menos importante, ni significa que no hagamos caso, ¿no? Y me dice alguien, ¿y si viviéramos en un pueblo donde alguien no sabe leer? Bueno, pues, o cualquier persona que tenga fe y que no sabe leer, pues para eso se lee el Evangelio y para eso se lee la epístola todos los domingos, ¿no? No, que uno tenga estimación por la Biblia no quiere decir que vas a siempre agarrar la Biblia y leerla físicamente, quiere decir que vas a escuchar al sacerdote, quiere decir que vas a enseñar al catequista, eh, que te leen la Biblia, ¿no? Eh, él dice en la carta a los romanos, San Pablo, la fe entra por el oído, ¿no? ¿Cómo se dice? Ese versículo me gustó bastante. Entonces, mm, nosotros tenemos que tener esa estimación por el estudio, dice, ¿no? No solo de escuchar, sino también de conocer. ¿Qué pasa si un católico nunca lee la Biblia? ¿Se va a condenar? No, no se va a condenar. No es obligación que leas la Biblia, pero obviamente es sumamente útil. Lo que sí es obligación es ir a misa, y en la misa te van a leer epístolas y evangelios y partes del Antiguo Testamento. Casi todas las oraciones de la Biblia, perdón, de la misa tienen eh, partes de la Biblia, ¿no? Por eso no es obligación que la tengas que leer a fuerzas. Sin embargo, si uno eh, ¿cuál es la palabra? Si uno tiene fe verdadera en Jesucristo y quiere saber, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Frase trillada hasta el hastío, pero es la verdad, pues, es cierto. ¿Cómo si tú amas a Cristo, si amas a Dios y quieres ser cristiano, pues vas a buscar de Dios? ¿Qué hace cualquier fanático de un equipo de béisbol, de un artista? No solamente escucha sus canciones, no solamente ve sus juegos, lee su biografía, te aprendes de dónde nació y cuántos años tiene y te sabes toda su biografía y te sabes toda su discografía. De una cosa tan trivial como un cantante, sabemos hasta su comida favorita y cualquier tontería. ¿Cómo no vamos a saber lo mismo de nuestro Señor Jesucristo? O sea, si somos cristianos, somos católicos que amamos a Dios y que queremos salvarnos, pues tenemos que conocer las Escrituras, ¿no? Igual. Este punto, de hecho, es tan grave que los protestantes lo agarran de bandera. Los católicos no saben la Biblia. Es más, a los católicos no les permiten leer la Biblia, lo cual es mentira, que no nos permiten, pero sí es cierto que no la leemos. Eso sí, yo vergonzosamente, o yo he pasado muchas vergüenzas de no poder defender mi fe, por no conocer ni siquiera cosas básicas, ¿no? Los últimos 10 años quizás me he empezado a embeber un poquito más de frases. Todavía sé que lo dice en la Biblia, pero no sé dónde. El internet, pues, es una maravilla para buscar eso. Eh, una,
pero pues todavía si me doy un debate con un protestante, le voy a poder contestar, pero tal vez no le voy a poder decir en qué versículo y en qué capítulo está la respuesta que le estoy dando. No es cuestión de práctica también. Y es la razón por la que estamos haciendo este curso. Eh, a lo mejor nosotros, como tradicionalistas, no nos involucramos mucho con los protestantes. No habrá quienes tienen parientes, mormones y evangélicos y etcétera, etcétera. Nosotros nos concentramos mucho en la cuestión del problema de la iglesia que ya conocemos. Pero al estudiar eh, a los, a las sectas, al aprender a debatir a las sectas, aprendemos de nuestra doctrina también. O sea, este no es un curso para pelearse con los protestantes, no. Este curso es para aprender a contestarles, a rebatirles su error, a demostrarles y refutarles que están mal. ¿Y cómo se hace eso? Con la verdad. Entonces tenemos que saber la verdad. Entonces tenemos que conocer la doctrina y a Jesucristo y no nomás los mandamientos, este, y poder contestarles, ¿no? Este es un curso para cimentar nuestra fe, para acercarnos más a Cristo, ser mejores católicos y defenderla ante los embates del enemigo, que son muchísimos. Todo eso, pues, se puede obtener de la Biblia, ¿no? Les recomiendo mucho que vean el podcast del Padre Luis sobre la Biblia y en Podcast Católico, porque así como es él, ¿no? Puntual, y te da una lección muy valiosa. Y habla mucho ahí también de la gracia, ¿no? De que es la palabra de Dios, pues no es el manual de un aparato, no es los estatutos cívicos de un partido político, es la palabra de Cristo, ni siquiera es el manual de cómo debe estar conformada la iglesia católica, ¿no? Eso la iglesia lo hizo después, la iglesia, la liturgia no viene ahí, este, la, la, este, mucha doctrina no viene ahí en la Biblia, eso la iglesia lo hizo aparte. Este no es un manual de la iglesia, esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios directamente y por lo tanto está llena de gracia. Al punto, dice el Padre Luis, que la puedes leer y aunque no la entiendas, te va, te ayuda, te puede llevar a acercarte más a Dios. ¿Cómo? Pues ahí lo pueden ver en el podcast. Entonces, eh, me hice un poquito de énfasis en este punto porque, pues para este curso, obviamente nos vamos a basar casi exclusivamente en la Biblia, pero no debe ser nada más para pelear, sino también para formarnos como católicos, ¿no? Entonces tengan mucho en cuenta eso. La Biblia que nos recomiendan mucho es bueno, la más fácil de leer es la edición Torres Amat. Cuando decimos el nombre de la persona, el sacerdote o obispo o encargado por la iglesia de hacer esa compilación. Por ejemplo, la Torres Amat es una Biblia que está escrita en español latinoamericano. Todavía más es viejito, ¿no? Pero, o sea, ya adecuada ya no habla con vos podéis y venéis y todas esas cuestiones que es castellano, pero que pues ya está en desuso. Eh, entonces es difícil de conseguir y es muy cara, pero está en línea. La Biblia Strobinger, bueno, la Biblia traducida por Monseñor Strobinger es también muy buena porque él es un erudito, él era un obispo muy inteligente que toma los textos antiguos, los traduce al español y los traduce al español y, y hace muchos comentarios. Entonces la Biblia Strobinger es muy útil porque tú lees un pasaje y luego te pone el asterisco y te vas abajo y ahí te explica lo que la iglesia nos quiere decir, lo que Cristo nos quiere decir, perdón, en ese pasaje, ¿no? Es muy útil, la verdad es muy útil cuando ustedes lean la Biblia. El problema de esta Biblia es que está en un lenguaje en un castellano medio complicado, pero no está inentendible, ¿no? Si se puede entender. Y el, hay otras como Nácar Colunga, que son dos autores también, esas Biblias también son muy buenas. Torres Amat, Straunger, Nácar Colunga, hay otras, ¿no? Pero hay unas que están mal, que tienen errores, entonces nos vamos a directo. Si alguien quiere
en el grupo de apologética, ahí está una copia de la Biblia digital, de la Stronger, y si alguien la quiere me la puede pedir sin problema. Ahora sí, hace rato hablamos un poquito de la tradición, les decía, ¿las Sagradas Escrituras son la única fuente de revelación? No, no es la única manera que nuestro Señor Jesucristo decidió enseñarnos su voluntad, ¿no? Los católicos, el fundamento de la Iglesia católica es la Biblia y la tradición, ¿no? Que por cierto, no les dije, Biblia viene del griego biblios, que quiere decir el libro por excelencia, ¿no? Obviamente, pues no va a haber nada mejor. Entonces, la, la Biblia, pues ya les expliqué, es toda esta compilación de enseñanzas, y la tradición es la doctrina revelada por Dios que no está contenida en la Escritura, sino que se ha conservado por enseñanza oral. La tradición ha llegado hasta nosotros por la predicación o enseñanza infalible de la Iglesia. Esta se nos presenta bajo diferentes formas. Por ejemplo, eh, que María Santísima fue concebida sin pecado original es una enseñanza desde los primeros cristianos. Desde los primeros cristianos, desde los primeros teólogos y de los primeros padres que empezaron a pensar, a ver, cómo podían defender el hecho de que María era absolutamente pura y casta y que no tenía mancha antes, durante y después del parto. Y que no solamente eso, sino que no padeció ni siquiera el pecado original, pues tuvieron que pensar mucho. Y cuando lo entiendes y dices, Jesucristo no puede estar donde está el pecado, no puede, María no puede tener pecado, porque entonces Jesucristo no hubiera podido estar dentro de ella, en sus entrañas. Nuestra Madre Santísima tenía que estar absolutamente libre de pecado para poder tener dentro de ella al Santo de los Santos, pues a Dios mismo. Y esto se sabía y se mantenía como enseñanza de la iglesia y se pasó por las generaciones hasta 1800, perdón, se me fue la fecha, en el Concilio Vaticano I, donde ya la iglesia lo declara oficialmente un dogma. No quiere decir que antes era mentira, quiere decir que en ese momento ya lo hacen parte, ya lo incluyen en la doctrina, pero siempre se había enseñado. Ahora, no es lo mismo tradición que costumbre. Una costumbre es algo que se hace y se repite porque es útil, pero en cualquier momento se deja de hacer porque ya no es útil. La tradición no es costumbre. La tradición es lo que se mantiene como verdadero a través del tiempo. En este caso de forma oral, y ya después toda la tradición queda plasmada en textos también, y gracias a Dios tenemos infinidad de libros buenísimos y muy útiles y muy emotivos, ¿no? Por eso dice aquí, la tradición acompañada de las debidas condiciones tiene el mismo valor que la Sagrada Escritura, porque también es la palabra de Dios fielmente transmitida hasta nosotros. No todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace o enseña está en la Biblia, porque Él así lo quiso, ¿no? Por eso les pongo aquí esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo abiertamente en toda su gloria se manifiesta, bueno, no en toda su gloria, ¿no? Pero en su esplendor se manifiesta a Santa María, a Margarita de la Coca, perdón, y le dice y le da las promesas del Sagrado a los que sean devotos de su Sagrado Corazón. Entonces la devoción al Sagrado Corazón es nueva, entre comillas, ¿no? No es algo que existía antes. Y nuestro Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, decidió que era el momento de revelarnos su Sagrado Corazón. Sin embargo, este, la adoración de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, pues existe desde el primer día que fue lastimado, ¿no? Un- la lanza atraviesa su corazón y desde entonces los primeros cristianos lloraban y compadecían a nuestro Señor Jesucristo porque su corazón había sido atravesado. Y entonces, mucho tiempo después, Dios nos revela que existe esta devoción y que pues muchos tienen y que es muy edificante y muy satisfactoria, ¿no? Y muy buena. Obviamente tenemos que mencionar la tradición porque es parte de la Iglesia Católica, pero no es parte de nuestro curso, ¿no? Les recomiendo mucho el libro en el libro del curso superior del Padre Faría, que es en el que nos basamos básicamente para hacer esta plática. Ahí viene explicado
en más detalle y de una manera muy puntual y muy esquemática todo lo que es las escrituras primero y la tradición después. Está en la página 34, ahí empieza, del curso superior de Faría, artículo 36. Léanlo, está muy interesante. Yo hubiera querido yo darles todo lo que viene ahí, pero no alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué dicen los protestantes sobre la Biblia y sobre nosotros los católicos? Eh, Ellos dicen, pues les decía ahorita que el libre examen de la escritura es admitir que cada uno tiene derecho a interpretar a su gusto la Sagrada Escritura. Imagínense. Imagínense que un padre de familia, una madre de familia le diga a sus hijos, cada quien coma lo que quiera. Lo importante es que coman. Sería eh, caótico, ¿no? Por lo menos. Ahí los que tienen muchos hijos, nomás imagínense el escenario. Y así para cualquier cosa y vístanse como quiera y vayan a la escuela si quieren y etcétera. Cada quien es libre de cumplir su rol en esta familia como mejor crea conveniente. Pues no funcionaría simplemente, ¿no? Traspásalo a la sociedad, traspásalo a cualquier momento, no funciona. Tiene que haber un orden, tiene que haber una autoridad. Los protestantes dicen, no, el Espíritu Santo me ilumina. No, pero entonces el Espíritu Santo se contradice entonces, porque a ti te inspira que bautices bebés, a ti te inspira que no bautices bebés, a ti te inspira que, que no creas en María, a ti te inspira que la reconozcas, pero etcétera, etcétera. Y así las 10,000, 50,000 sectas protestantes, todas tienen diferencias. Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo se equivocó? Pues no se puede. Tiene que haber una autoridad, tiene que haber un mando único que distribuya para todos, ¿no? Entonces, y sin embargo, es fuertísimo, fuertísimo el, eh, esta creencia entre los protestantes. La ignorancia es tan grande que mucha gente se va con la finta inmediatamente. No, solo la Biblia, porque no necesitas un padre que te diga, porque no necesitas ir a la iglesia, darte golpes de pecho, porque no tienes que estar repitiendo como máquina una oración. Y la gente, sí es cierto, ¿verdad? Tú con que creas en tu corazón y tú que leas la Biblia, ya te salvaste. Y les decía hace ratito, pues, ya condenaron a los cientos de miles de católicos que no tuvieron acceso a la Biblia, o a las personas que no saben leer simplemente, o a las personas que no tienen acceso a una Biblia. Aquí en las imágenes que le pongo casi siempre, pues la dibujan como un libro grande y grueso, ¿no? Porque no existían las comodidades de ahora para hacer libros pequeños. Era muy difícil. Eh, entonces ellos le recalcan y recalcan y recalcan que los católicos, que la Biblia es lo único que necesitas. Ya explicamos un poco de por qué no es suficiente. La misma Biblia dice que todo lo que nuestro Señor Jesucristo no hizo no alcanzarían los libros para, eh, para plasmar todo lo que hizo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en su mandato a los apóstoles, id y predicad a todas las naciones, dijo. No les dijo, id y escribir libros. Entonces, eso quiere decir que ellos iban a predicar y muchos, pues por practicidad, lo podían eh, documentar, pero no es eh, la única manera de aprender, ¿no? Por eso es tan importantísimo estar en el sermón, por eso es tan importantísimo escuchar. Ahora que tenemos muchos audios, Radio Tradición tiene cientos de audios de la doctrina muy buenos, particularmente el de Vivir en Gracia, el de la perfección cristiana. Esta serie, ese libro es buenísimo. Entonces, aprovechen los recursos, ¿no? Y demuéstrenle a estos errados, no lo voy a decir hermanos separados porque es un término del modernismo, es que, que están mal y que nuestro Jesucristo nos dejó más de una manera de conocer su voluntad y su palabra, ¿no?
Nos dice el padre Faría, el libre examen no puede aceptarse porque resultarían tantas doctrinas, iglesias, cuanta interpretaciones. Y es evidente que Cristo quiso fundar sino una sola iglesia con una sola doctrina. Disculpen ahí el trío ese, es un error. Muy bien. Les decía, ellos nos acusan de que no leemos la Biblia, eso sí es cierto. Este, pero no solo eso, ¿no? Dicen, los católicos tienen prohibido leer la Biblia. No, a los católicos no se nos está prohibido leer la Biblia, al contrario, se nos recomienda leerla todos los días, solamente que hay maneras y hay cosas que se tienen que leer con cuidado, especialmente el Antiguo Testamento, son pasajes difíciles de entender. Eh, el mismo San Pedro dice, no, San Pablo dice, hay pasajes difíciles de entender, o sea, no te creas que tú lo sabes todo y lo puedes todo. Eh, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir sin problema, la pueden poner en el chat, aquí estoy pendiente. Eh, Eso sí, es una vergüenza que no, que los protestantes se burlan de nosotros. El maestro nos contaba que en sus tiempos de protestante se iban afuera de las iglesias a burlarse de los católicos porque no sabían defendernos. Es una pena. Este, por lo mismo que nomás reconocen la Biblia, pues bueno, vamos a usar las Sagradas Escrituras para rebatirlos, pero no es lo único. Otra cosa que dicen los protestantes es un caso muy, muy particular del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues hay 7 libros que ellos no reconocen, ¿no? Y los quitaron. Este, son estos 7, son Tobías, Judith, el primero y el segundo libro de Macabeos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico y el libro de Baruch. Esta historia es muy interesante y es una manera muy buena de cómo rebatir eh, el error de los protestantes. Es difícil, se las resumo rapidito, ¿no? El pueblo de Israel se asientan en 2 regiones diferentes, unos se van al norte, otros se van al sur, y los del norte, me parece, continúan, este, continúan redactando la historia del pueblo hebreo, y los del sur no. Entonces, como en ese tiempo, el hebreo, perdón, el griego era el idioma de universal, vamos a llamarle, pues ellos lo redactan en griego. Y entonces los hebreos del sur, o a lo mejor me equivoco, del norte, sur, no estoy seguro, dicen, no, 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 eso ya no es revelación divina, porque está en griego, no está en hebreo. Eh, y ahí empieza la discusión. Ya después esto lo toma en cuenta San Jerónimo y después de un estudio profundo determina que esos libros sí son de inspiración divina, o la iglesia lo determina, él hace toda la investigación. El maestro Rubén también nos dio una plática muy buena sobre esto, de cómo se fue dando esto y cómo se demuestra que esos libros sí son de inspiración divina. Pero entonces los protestantes toman a ese pueblo hebreo que no continúa, este, y dicen, no, 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 ellos no escriben esos libros, por lo tanto no son. Y entonces pues son 7 libros llenos de sabiduría que, que los protestantes no toman en cuenta. El libro de los Macabeos, los 2 libros de los Macabeos son el último libro del Antiguo Testamento. Ahí se acaba el Antiguo Testamento, ya no se escribe más. Y es una historia muy motivante, es una historia de mucha fe, es una historia de mucha este, aprendizaje de la fe en Dios, de la batalla, está muy suave. Y, y pues si tú le quieres alegar a los protestantes algo de ahí, pues no, 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 eso no es libro. Pero sí se puede mostrar, ¿no? Entonces, para empezar, la Biblia católica tiene que tener los 45 libros eh, que incluidos estos, se llama deuterocanónicos, que quiere decir segundo canon. Canon es la lista de libros oficiales y le llamaron segundo canon porque se agregaron al canon, ¿no? Pero
la Iglesia Católica determinó que son de inspiración divina también. Entonces no los podemos ignorar de ninguna manera. A ver, disculpen, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿los protestantes entienden que la Biblia viene de la Iglesia Católica? No. Y si lo entienden, se hacen tontos. Porque eh, ¿cómo lo dice? Le buscan muchos hoyos al cerco, pues no, le buscan tres pies al gato. No, es que no eran los verdaderos católicos. Los católicos empezaron con Constantino en el año 313 y y ya no eran los verdaderos cristianos, eran la secta del imperio y dicen muchas tontadas, pero la mayoría no saben. Si a un protestante le preguntas de dónde viene la Biblia, mm, tú realmente o te cuenta una historia incorrecta o no sepa, o si sabe, pues no te lo va a creer, ¿no? Si tú le dices, el Papa San Damaso encarga a San Jerónimo la compilación y esa Biblia que tú estás leyendo viene directamente de la compilación oficial que mandó a hacer la Iglesia Católica, aunque siglos después tu secta la haya descuartizado, pues ya habría que ver cómo responde, ¿no? Si vamos a utilizar estos argumentos, pues sí tenemos que ser eh, sí tenemos que tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? De decir, tal fecha, tal año, aquí dice. Eh, Eso es necesario porque eh, nos decía el padre Luis también en el podcast que yo le preguntaba, si tú quieres debatir, si tú quieres pelearte con un protestante, bueno, pues hay que ver la intención primero, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres demostrarle a un protestante la verdad, defender la fe, o nomás quieres pelearte con él? Para pelearte con él no ni ocupas la Biblia, pero para demostrar eh, que todo esto, pues sí hay que tener un poco de conocimiento. No sé, yo no me podría a discutir esto de los libros deuterocanónicos mm, así de buenas a primeras porque no lo domino todavía 100%. Creo que aquí anda el maestro Rubén. Si me corrige ahí si era de norte y sur, maestro, o si dije algo mal, me dice, por favor. Bien, entonces, estas no son las únicas cosas que dicen los protestantes en la Biblia, ¿no? Hay muchos. Pero lo que tenemos que entender aquí nada más es nuestras raíces, que es Sagrada Escritura, y que tenemos que estudiarla, ¿no? Meditarla más específicamente. Eh, por ejemplo, este dato nada más, continuando con la pregunta de Raúl, eh, dividir la Biblia en versículos y capítulos y separarla así como está separada ahorita es relativamente nuevo, vamos a decir, ¿no? Este, sí, aquí me dice el maestro que sí es norte y sur. Entonces, norte son los que agregaron más libros, ¿no? Y, ah, entonces esta división antes no era así, antes nomás eran todos los libros y sortear a través de ellos, ir buscando. Desde 1226 empiezan a hacer propuestas de cómo separar los versículos y los capítulos y hasta 1592, o sea, hace menos de 500 años, o más o menos por ahí, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos. Entonces, le podemos decir a un protestante, mira, la división de tu Biblia la hizo la Iglesia Católica. Ni siquiera estás usando una Biblia de, dile a tu pastor que él haga la división y que no esté pirateando la que la Iglesia Católica ya hizo hace 500 años, 400 años. Eh, pero eso es un proceso, ¿no? La doctrina, la enseñanza de Cristo no ha cambiado ni un ápice desde que Él estuvo aquí hasta el día de hoy. Que el idioma, que las presentaciones, que los textos, que los libros, que los versículos y capítulos, eso sí se va adaptando según las necesidades, pero la doctrina es perenne. Entonces, mm, ahí le tomamos la foto de perfil del Papa Clemente que puso en su Facebook. Sí, ok.
eh, de la historia de la Biblia, eso es lo que tenemos, ¿no? Quiero cerrar la plática con estas recomendaciones. Eh, Número uno, pues ya se las dije, las repito, hay que leer la Biblia todos los días. ¿Cómo hay que leerla? Con, con espíritu de, de sumisión a Dios, con ganas de saber, con ganas de, de someterse a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hay recomendaciones incluso de que para cuando estás triste, para cuando estás eh, con poca fe, la Biblia también es palabra de Dios, pues esa palabra de Dios, ¿cómo no te va a traer gracia la palabra de Dios? Entonces hay que buscarla. Si quieres encontrar motivación para volver al estado de gracia, también. Lo que se nos recomienda es que no la leamos con curiosidad, ¿no? Ni con morbo, obviamente no con morbo, pero no con curiosidad de nomás saber qué hice. Este, nos, nos concentramos mucho en la pasión de nuestro Señor Jesucristo porque es lo que más eh, sabemos o es lo que más nos llega o sabemos que es el punto culminante de la redención cuando muere y resucita. O como humanamente, pues es lo que más nos llega a ver el sufrimiento y los golpes y los llantos de María Santísima. Pero no sabemos qué pasó antes ni qué pasó después. Todos hemos visto la pasión de Cristo, pero ¿cuántos hemos leído la pasión de los evangelios? O sea, sí, inspirados en las visiones de Catalina Emmerich. Pues sí, pero el evangelio estaba primero. O sea, no íbamos a meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo hasta que saliera la película de Mel Gibson, hace ya muchos años. Eh, yo les decía, yo no sabía de los hechos de los apóstoles y se me hizo impresionante y apenas estoy agarrando pedacitos. Leo, no llego muy lejos porque cada vez que leo algo y veo que tiene una explicación, me voy a la explicación y luego me regreso y Monseñor Strobe te dice, ve este otro versículo y ve este otro versículo y ahí te vas, ahí te vas. Pero todo ha sido edificante, ¿no? Todo ha sido útil. Entonces hay que leer la Biblia todo lo más que se pueda, hay que leerla con espíritu de sumisión. Una cosa muy importante es lo, la regla, esto nos enseñó el maestro la clase pasada, la regla es leer la Biblia con la intención del autor, ¿no? Hay cosas que son parábolas, hay cosas que son literales, pero tú no tienes que ponerte en ese de que, ¿qué habrá sido? ¿Literal o no literal? Tú lo lees y si la Biblia dice, si tu ojo es ocasión de escándalo, arráncatelo, porque es mejor llegar tuerto al cielo que tuerto y manco, ¿no? Dice, que, que estar en el infierno. Obviamente no te vas a arrancar el ojo, pues. Eso es muy loco. Pero entonces tú entiendes que esa es una alegoría de la severidad que debes de tener contigo mismo para... Y obviamente no es nomás con el ojo, eso es, pues los hombres que son los que les gusta ver nada. Eso es para todos. Porque obviamente cual, no dice, si tu ojo te hace ver mal a una mujer, tu hombre. No, dice, si tu ojo es sensación de escándalo, y ahí entran las envidias, y ahí entran los chismes, y ahí entran las palabras, la falta de caridad, todo lo que pueda causar escándalo. El caso es que nos está dando la severidad que tenemos que tener hacia las tentaciones. Si hay un capítulo o un versículo donde que no entiendan y que los haga dudar, pregunten al sacerdote, busquen los comentarios de los santos. Hay eh, una de las recomendaciones muy útiles se llama Catena Áurea. Es una compilación que Santo Tomás de Aquino hizo de los evangelios. No es de toda la Biblia, es de los evangelios. Y entonces a cada versículo, a cada capítulo o a cada un grupo de versículos, Santo Tomás pone el versículo y luego te dice lo que dijo San Agustín, lo que dijo este Crisóstomo, lo que dijo varios otros santos y en lo que explicaba en sermones. Entonces, eso la iglesia lo considera como totalmente bueno y útil. Y así te dice, ¿no? Lo que Jesucristo le estaba enseñando, nos estaba enseñando con este pasaje es y ya.
hay más de una interpretación del versículo, hay más de una enseñanza en la palabra divina, obviamente, ¿no? Entonces, si es sagrada, pues hay abundancia. Entonces, se lea con caridad, se lea sin ánimo de curiosidad y que se lea sobre todo, ¿no? Y si se puede y si se animan, pues apréndanselos, ¿no? Apréndanse los versículos, apréndanse los capítulos, pues pongámonos en modo defensa y utilicemos para, para defender nuestra fe, ¿no? Perdón, aquí hay otra pregunta. Pasajes para leer, para combatir los pecados capitales, no estoy seguro, déjame buscar. Y nos preguntan, bueno, nos dicen más bien, en el año de 1983, el Papa, 1983 creo que es, 1883, el Papa León XIII escribe la encíclica Providentissimus Deus acerca de los estudios bíblicos y hace referencia a características que se deben de cumplir por los estudiantes. Ok, exactamente. Obviamente el magisterio de la iglesia nos guía en este estudio de la Biblia. Eso también hay que considerarlo y tenerlo presente, ¿no? Eh, entonces, las siguientes clases, con el favor de Dios, ya vamos a entrar de lleno en materia. Vamos a estarnos rotando, el maestro Rubén y un servidor a veces y otros compañeros de que estuvieron con nosotros en el curso pasado, vamos a empezar a dar estos temas. Ya vamos a entrar un poco más de lleno en propiamente en rebatir los argumentos, ¿no? Creo que el siguiente tema con el que vamos a empezar es sola escritura, que es básico, ¿no? Es básico para poder rebatir los argumentos de los errores protestantes. Eh, Vamos a estar subiendo las páginas, digo, perdón, vamos a estar grabando las conferencias por Zoom. Van a ser en vivo en el día de los miércoles a las 7 de la tarde y al día siguiente o esa misma noche, de ser posible, ya va a estar en nuestro canal, ¿no? Ya hicimos un canal de YouTube donde vamos a estar subiendo estas conferencias. Eh, Idealmente vamos a tener algunas clases ahí en la iglesia, pero ahorita estamos todavía arreglando la cuestión técnica, ¿no? De poder grabar en la iglesia, grabar en vivo y transmitir en vivo y que se quede grabada. Pero pues sí es muy necesario que también nos veamos presencialmente porque pues esta tecnología es muy útil, pero nada le gana a estar frente a frente, ¿no? Y ahí salen más dudas, ahí es más fácil contestarlas, a veces aquí es incómodo preguntar para algunas personas o lo que sea. Y hay temas que también por su delicadeza hay que tratarlos en persona. Entonces, pues ahí estén pendientes, por favor, de los avisos del Padre Luis, en los grupos de Acción Católica y otros grupos. Ahí vamos a tener, este, ahí vamos a estar publicando las noticias, ¿no? Por mi parte es todo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, comentario, adelante, bienvenidos. Si lo quieren hacer por fuera, nos los pueden hacer llegar. Si quieren agregarse al grupo de apologética para estar donde subimos material, donde subimos comentarios, donde estamos pues hablando del grupo, pueden mandar un mensaje. Aquí se los voy a dejar mi teléfono en el chat. Yo con mucho gusto para dudas eh, o dudas que yo le voy a hacer llegar al maestro Rubén, ¿no? Porque no me las sé, o para agregarlos al grupo, adelante. Entonces, si no hay otro comentario o otra duda, aquí el Raúl ya me dejó tarea, es que me voy a poner a estudiar eso. Muchas gracias a todos por participar. Les recuerdo, estas clases se dan todos los miércoles a las 7 de la tarde, ya sea por Zoom o ahí en Inmaculado Corazón de María. Dios nos bendiga a todos. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no dejes caer en No, tentación, no libro de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega, Señora, Señora, por por nosotros. nosotros pecadores,
en Amén. la hora de nuestra muerte. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Muchas gracias, Guillermo. Saludos, gracias Lucía, que les vaya bien. Bye bye. 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 Gracias, gracias.